La ciudad no perdona a quienes caminan sin escudo. Aquella mañana, entre el ruido de los claxon, el vapor que salía de las alcantarillas y el desfile indiferente de trajes caros, nadie parecía notar a la joven que avanzaba con pasos inseguros por la acera. Su abrigo era demasiado delgado para el frío y sus ojos, demasiado grandes para el cansancio que los rodeaba. Hasta que, de pronto, el mundo se le inclinó y el suelo salió a su encuentro. Cayó como cae un secreto largamente guardado, sin ruido, pero con un peso imposible de ignorar. Algunos esquivaron el cuerpo. Otros miraron el reloj. Un par de teléfonos se alzaron para grabar. Y entonces él la vio. El automóvil negro se detuvo con una precisión casi ofensiva. Del asiento trasero descendió Alejandro Montoya, CEO de uno de los conglomerados tecnológicos más poderosos del país, un hombre acostumbrado a que todo ocurriera a su ritmo y bajo su control. No solía intervenir en nada que no pudiera medirse en cifras, pero algo en la forma en que la joven yacía en el asfalto le tensó el pecho de una manera incómoda, casi dolorosa. Se acercó, ignorando a su asistente que hablaba nerviosamente por el auricular. La joven respiraba con dificultad. Sus labios se movieron apenas, como si intentara aferrarse a una frase antes de perderla para siempre. Alejandro se inclinó. No sabía por qué lo hacía. Tal vez por curiosidad. Tal vez por culpa. Tal vez porque, en ese instante, el mundo le exigía algo que el dinero no podía comprar. No, no dejes que él, susurró ella. La frase se quebró en su garganta. Luego, un nombre, apenas audible, que Alejandro no alcanzó a distinguir. Después, nada. Su cuerpo se relajó con una rendición absoluta. Llamen a una ambulancia. Ordenó él, con una autoridad que hizo reaccionar incluso a los más indiferentes. Mientras esperaban, Alejandro notó detalles que no cuadraban con la imagen de una simple indigente, una cicatriz fina en la muñeca, como de una intervención quirúrgica antigua, un colgante oculto bajo la ropa, pesado, de metal antiguo, y una expresión de dignidad que ni siquiera el desmayo había logrado borrar. En el hospital privado al que la llevaron por insistencia suya, los médicos hablaron de deshidratación severa, anemia, agotamiento extremo. Nada que explicara del todo esa frase. Que no deje que él. Alejandro permaneció más tiempo del que pretendía. Canceló reuniones, ignoró correos urgentes. Observó a la joven dormir, conectada a sueros, como si en su respiración se escondiera una respuesta que él llevaba años buscando sin saberlo. Cuando despertó, lo hizo con un sobresalto. Sus ojos recorrieron la habitación con pánico hasta detenerse en él. Tranquila, dijo Alejandro, sorprendiéndose de la suavidad de su propia voz. Está a salvo. Ella quiso incorporarse, pero el cuerpo no le respondió. Cerró los ojos con frustración. No debía desmayarme ahí, murmuró. Él puede encontrarme. Alejandro sintió un frío lento recorrerle la espalda. ¿Quién? Preguntó. Ella lo miró, como si evaluara si podía confiarle la verdad. En sus ojos había miedo, sí, pero también una inteligencia afilada, estratégica. Usted no debería estar aquí, dijo. Si supiera quién soy, no querría involucrarse. Alejandro sonrió con una calma que no sentía. Se equivoca. Yo siempre quiero saber con quién me involucro. Ella dudó. Sus dedos buscaron instintivamente el colgante que él había visto antes. Mi nombre es Lucía, dijo al fin. Y lo que escuchó antes de que me desmayara, no era una súplica. Era una advertencia. Antes de que Alejandro pudiera responder, la puerta de la habitación se abrió. Un médico entró acompañado de una mujer elegante, de sonrisa impecable y mirada calculadora. Alejandro la reconoció al instante, Clara Ibarra, directora de Relaciones Institucionales de su empresa, alguien que no tenía ninguna razón para estar allí. Alejandro, dijo ella, con una familiaridad estudiada. Qué coincidencia encontrarte en este hospital. Lucía palideció. Su respiración volvió a agitarse. Sus ojos se clavaron en Clara con un terror tan puro que Alejandro sintió como algo dentro de él se rompía, exactamente igual que su corazón en el momento en que comprendió que la frase que había escuchado en la calle no era el comienzo del problema,
sino apenas la grieta por la que estaba a punto de derrumbarse todo lo que creía saber, porque Lucía, con voz temblorosa, apenas alcanzó a decir: «Es ella, no confíe en». Alejandro se levantó de la silla con un movimiento lento, casi felino, colocándose instintivamente entre Lucía y Clara. La habitación, que minutos antes parecía un espacio clínico y neutral, se cargó de una tensión invisible, como si el aire se hubiera vuelto más espeso. «Creo que esta visita no estaba en mi agenda», dijo Alejandro, sin apartar la mirada de Clara. Ella sonrió con la misma serenidad impecable que utilizaba en juntas directivas y conferencias de prensa, esa sonrisa que no revelaba absolutamente nada. «Me avisaron que estabas aquí», respondió. «Cuando uno de nuestros principales inversionistas desaparece de repente, es normal preocuparse». Lucía apretó las sábanas con los dedos. Su cuerpo temblaba, pero no de debilidad, sino de una mezcla peligrosa de miedo y rabia contenida. «Ella miente», susurró. «Siempre lo hace». Clara inclinó apenas la cabeza, como si acabara de escuchar un comentario trivial. «No sabía que ahora Alejandro tenía compañía», añadió. «¿Es alguien conocida?» Alejandro sintió un impulso desconocido, primitivo, de proteger a la joven a sus espaldas. «Es alguien bajo mi responsabilidad», contestó. «Y no recuerdo haberte autorizado acceso a esta información». Por primera vez, la sonrisa de Clara se tensó imperceptiblemente. Sus ojos se desviaron hacia Lucía, evaluándola con una frialdad quirúrgica. «Vaya», murmuró. «Así que finalmente te encontraron». Lucía cerró los ojos un segundo, como si reunir fuerzas le costara más que soportar el dolor físico. «No me encontraron», dijo. «Yo los dejé seguirme». Esa frase cayó como una bomba silenciosa. Alejandro giró la cabeza hacia ella, sorprendido. «¿Qué quieres decir con eso?», preguntó. Lucía lo miró, y por primera vez no había terror en su expresión, sino determinación. «Que todo esto, el hospital, el desmayo, usted, no fue un accidente». Clara soltó una breve risa, suave, elegante. «Siempre tan dramática, Lucía. Aún finges ser una víctima. No finjas que no sabes lo que hicieron», replicó Lucía, elevando la voz antes de que un acceso de tos la obligara a detenerse. Alejandro levantó la mano. «Basta», ordenó. «Alguien va a explicarme exactamente qué está pasando». Clara suspiró, como si cediera a una molestia inevitable. «Alejandro, esta joven tiene problemas», dijo. «Hace años trabajó para un proyecto confidencial. Información sensible, contratos internacionales. Cuando las cosas no salieron como esperaba, desapareció con datos que no le pertenecían». Lucía negó lentamente. «Yo no robé nada. Descubrí algo que ustedes enterraron. Algo que mató gente». El silencio que siguió fue ensordecedor. Alejandro sintió un eco antiguo en el pecho, una sensación que reconoció demasiado bien, la antesala de una verdad incómoda. «¿Qué clase de proyecto?», preguntó. Clara dio un paso adelante. «Nada que deba preocuparte», respondió. «Y mucho menos involucrarte emocionalmente». Eso fue suficiente. Alejandro la miró con una frialdad que rara vez mostraba. «Te recuerdo que yo soy la empresa», dijo. «Y que no me gusta que me oculten cosas». Lucía aprovechó el momento. Con manos temblorosas, sacó el colgante de debajo de la ropa. Lo abrió. Dentro había un pequeño dispositivo de almacenamiento. «Aquí está todo», dijo. «Contratos falsificados. Ensayos ilegales. Nombres». Los ojos de Clara brillaron, ya sin pretender amabilidad. «Eso no te pertenece», dijo. «Y sabes lo que pasa cuando juegas con fuego». Alejandro extendió la mano hacia Lucía, sin apartar la vista de Clara. «Dámelo». Lucía dudó apenas un segundo antes de colocarlo en su palma. El contacto fue breve, pero cargado de una electricidad extraña, como si ambos comprendieran que ese gesto los unía de una forma irreversible. «Alejandro», advirtió Clara. «No sabes lo que estás haciendo». «Creo que sí», respondió él. «Y creo que tú también lo sabes».
Clara se enderezó. Su tono se volvió más bajo, más peligroso. Esto no termina aquí. Nunca lo hace, dijo Alejandro. Clara salió de la habitación sin mirar atrás. Cuando la puerta se cerró, el hospital volvió a respirar, pero la calma era solo aparente. Lucía dejó escapar un suspiro largo, agotado. Ahora ya está involucrado, dijo. Y cuando ellos deciden que alguien estorba, no se detienen. Alejandro observó el dispositivo en su mano, consciente de su peso simbólico. Entonces no debiste confiar en mí. Lucía lo miró con una sonrisa triste. No confié en usted porque fuera poderoso, dijo. Confié porque cuando me vio caer en la calle, se detuvo. Esa frase lo golpeó más fuerte que cualquier amenaza. Alejandro se sentó de nuevo, pasándose la mano por el rostro. Necesito saberlo todo, dijo. Desde el principio. Lucía asintió lentamente. Empezó hace 7 años, dijo. Cuando su empresa creó un departamento que oficialmente no existía. Y mientras su voz llenaba la habitación, Alejandro comprendió que cada palabra que escuchara a partir de ese momento lo alejaría irremediablemente del hombre que había sido, y que aunque aún no lo sabía, ya no había marcha atrás, porque fuera del hospital, en algún lugar entre llamadas cifradas y decisiones urgentes, alguien acababa de dar la orden de localizarlo, y el tiempo comenzaba a agotarse. Lucía respiró hondo antes de continuar, como si cada recuerdo le costara 1 año de vida. El departamento se llamaba internamente Proyecto Ícaro, dijo. Oficialmente desarrollaba tecnología médica predictiva. Algoritmos capaces de anticipar colapsos orgánicos, crisis neurológicas, fallos cardíacos. Una revolución, al menos en el papel. Alejandro frunció el ceño. Nunca escuché ese nombre. Porque nunca debió escucharlo, respondió ella. Ícaro era una fachada. El verdadero objetivo era otro, probar hasta dónde podía empujarse el cuerpo humano antes de romperse. Poblaciones vulnerables. Personas sin recursos. Migrantes, indigentes, enfermos crónicos. Sujetos que nadie iba a buscar. Alejandro sintió un nudo cerrársele en el estómago. Eso es imposible, murmuró. Yo jamás habría aprobado algo así. Lucía lo observó con una mezcla de compasión y dureza. Usted no lo aprobó, dijo. Lo firmó sin verlo. Se inclinó ligeramente hacia adelante. Las autorizaciones pasaban por capas intermedias. Subdivisiones. Empresa satélite. Todo diseñado para que, si algo salía mal, el nombre del CEO quedara limpio. Alejandro recordó documentos interminables, presentados a última hora, firmados entre vuelos y reuniones. Recordó la confianza ciega en personas como Clara. Yo era analista de datos, continuó Lucía. Al principio creí que estaba salvando vidas. Pero empecé a notar patrones. Muertes que no coincidían con las estadísticas públicas. Casos cerrados demasiado rápido. Y luego vi los archivos originales. Tragó saliva. Ensayos donde el fallo era el resultado esperado. El silencio volvió a instalarse, pesado, casi insoportable. Alejandro apretó los puños. ¿Por qué no lo denunciaste? Lucía soltó una risa breve, amarga. Porque lo intenté. 2 veces. La primera, mi supervisor murió en un accidente. La segunda, mi correo fue intervenido y al día siguiente tenía una orden de captura por robo de información confidencial. Clara, murmuró Alejandro. Lucía asintió. Ella era el filtro. La que decidía quién subía y quién desaparecía. Cuando entendí que no podía enfrentarla directamente, huí. Me llevé copias cifradas, fragmentadas. Lo suficiente para que no pudieran eliminar todo, pero no lo suficiente para estar a salvo. Alejandro se levantó y comenzó a caminar por la habitación, como si el movimiento le ayudara a pensar. ¿Por qué ahora? Preguntó. ¿Por qué aparecer justo frente a mí? Lucía lo miró fijamente. Porque Ícaro nunca se cerró. Solo cambió de nombre. Alejandro se detuvo en seco. ¿Qué? Hace 6 meses, continuó ella,
detecté nuevas transacciones, nuevos contratos. Otra empresa pantalla. Otro país. Mismos patrones. Y su firma volvió a aparecer, no directamente, pero sí como garante final. Alejandro sintió un escalofrío. Entonces el desmayo. Fue real, dijo Lucía. Estoy enferma. Uno de los primeros efectos secundarios tardíos. Sabía que no tenía mucho tiempo, así que decidí hacer lo único que podía, ponerme en su camino. Alejandro la miró largamente, consciente del peso de esa decisión. Si esto sale a la luz, dijo, destruirá la empresa. Mi vida. Muchas otras. Si no sale a la luz, respondió ella, seguirá destruyendo vidas que nadie considera importantes. Antes de que pudiera responder, el teléfono de Alejandro vibró. Miró la pantalla. Un mensaje cifrado de su jefe de seguridad personal. Movimiento inusual. 2 vehículos no identificados en el perímetro. Recomiendo salida inmediata. Alejandro levantó la vista hacia Lucía. Tenemos que irnos, dijo. Ahora. No puedo, respondió ella. Apenas puedo mantenerme en pie. Alejandro no dudó. Se acercó y, con cuidado, la tomó en brazos. Lucía se tensó un instante, sorprendida. ¿Estás seguro de esto?, preguntó. Una vez fuera de aquí, no hay marcha atrás. Alejandro la miró a los ojos. Hace rato que no la hay. Salieron por una puerta lateral, guiados por un médico que Alejandro conocía desde hacía años y que no hizo preguntas. En el estacionamiento subterráneo, el eco de pasos apresurados parecía multiplicarse. El coche arrancó con brusquedad. Apenas salieron a la calle, Alejandro notó el reflejo de unos faros siguiéndolos a distancia. Ya nos localizaron, dijo, más para sí mismo que para Lucía. Ella apoyó la cabeza contra el asiento, respirando con dificultad. Por eso no debía involucrarse, susurró. Por eso tenía que hacerlo, respondió él. Tomó una ruta alternativa, luego otra. El tráfico era denso. Demasiados testigos. Demasiadas salidas bloqueadas. El teléfono volvió a vibrar. Confirmado. Clara solicitó protocolo de contención. Alejandro apretó el volante. ¿Qué significa eso?, preguntó Lucía, al ver su expresión. Que ya no intentarán negociar. Un vehículo se les cruzó repentinamente. Alejandro giró bruscamente, esquivándolo por centímetros. El corazón le latía con fuerza descontrolada. Escúcheme, dijo Lucía, con voz débil pero firme. Si algo me pasa, el dispositivo tiene una clave secundaria. Solo se activa con una decisión consciente. ¿Qué decisión? Lucía lo miró, y por primera vez sonrió sin tristeza. Elegir a quién salvar cuando no se puede salvar a todos. Antes de que Alejandro pudiera responder, un golpe seco sacudió la parte trasera del coche. El mundo pareció ralentizarse mientras el vehículo comenzaba a perder estabilidad, y en ese instante suspendido, Alejandro entendió que la advertencia que había escuchado en la calle no era solo sobre Clara, ni sobre Ícaro, sino sobre él mismo, porque el momento de decidir estaba llegando, y aún no sabía si tendría el valor de hacerlo. El impacto final lanzó al coche contra la barrera de contención con un estruendo que pareció desgarrar la noche. El aire se llenó de humo, cristales y silencio. Por un instante eterno, Alejandro no supo si seguía vivo. Luego escuchó una respiración débil a su lado. Lucía, susurró. Ella estaba consciente, pero apenas. Tenía sangre en la frente y la mirada vidriosa, aunque extrañamente serena. Llegó el momento, dijo con un hilo de voz. No pueden llevarse esto más lejos. Sirenas a lo lejos. Pasos. Voces. Alejandro sabía que no eran ambulancias comunes. Clara no dejaba cabos sueltos. Sacó el dispositivo del bolsillo interior de su chaqueta. Lo sostuvo con fuerza, como si fuera algo vivo. Recordó las palabras de Lucía, una decisión consciente. No bastaba con entregar los datos. El sistema estaba diseñado para leer intención,
para activarse solo si quien lo hacía asumía las consecuencias completas. Si lo activo, dijo, me destruirá. Lucía sonrió, débilmente. No. Destruirá la mentira que lo protegía. Las sombras se movían cada vez más cerca. Alejandro cerró los ojos un segundo. Vio su vida como una secuencia limpia y ordenada, logros, portadas, aplausos. Y detrás de todo, invisible, el costo humano que nunca quiso mirar. Abrió los ojos. Presionó el dispositivo. No hubo explosión ni luces dramáticas. Solo una vibración suave, casi respetuosa. Luego, el teléfono de Alejandro comenzó a sonar sin parar. Mensajes. Alertas. Notificaciones imposibles de ignorar. El sistema había hecho exactamente lo que Lucía prometió, liberó todo. A medios internacionales, a organismos de derechos humanos, a servidores imposibles de silenciar. Cada contrato, cada ensayo, cada nombre. Incluido el suyo. Las puertas del coche se abrieron de golpe. Manos armadas. Órdenes gritadas. Pero ya era tarde. Se acabó, dijo Alejandro, con una calma que sorprendió incluso a él mismo. Clara apareció entre los hombres, impecable incluso en el caos. Sus ojos se clavaron en el dispositivo, luego en Alejandro. No tenías derecho, dijo, con una rabia contenida que por fin rompía su máscara. Alejandro la miró. Tú me enseñaste a firmar sin preguntar, respondió. Ella me enseñó a mirar. Lucía soltó un suspiro largo. Su cuerpo comenzó a relajarse peligrosamente. Lo lograste, murmuró. No, corrigió Alejandro, tomándole la mano. Lo logramos. Las sirenas ahora eran reales. Ambulancias. Cámaras. Gente. Demasiada visibilidad para seguir ocultando la verdad. Clara dio un paso atrás, consciente de que el mundo que controlaba se estaba derrumbando en tiempo real. Lucía fue trasladada de urgencia. Alejandro no se separó de ella. En el hospital, horas después, un médico negó lentamente con la cabeza. El daño era demasiado avanzado. Alejandro se sentó a su lado, incapaz de hablar. No llores por mí, dijo Lucía, abriendo los ojos una última vez. Yo ya sabía cómo terminaba esto. Lo importante es, cómo empieza lo que sigue. ¿Y qué sigue? Preguntó él, con la voz rota. Lucía apretó suavemente sus dedos. Un hombre que ya no puede fingir que no sabe. Sonrió. Y luego, se fue. Los días siguientes sacudieron al mundo. Juicios. Arrestos. Empresas cayendo como fichas de dominó. El nombre de Alejandro Montoya pasó de símbolo de éxito a ejemplo de culpa compartida. Renunció públicamente. Entregó su fortuna para reparar, en lo posible, el daño causado. No pidió perdón en discursos vacíos. Se sentó frente a las víctimas. Escuchó. Aceptó el desprecio cuando llegó. También el silencio. Meses después, caminaba por la misma calle donde todo había comenzado. El ruido seguía siendo el mismo. La ciudad no había cambiado. Pero él sí. En una esquina, una joven ayudaba a otra persona caída. Nadie más se detenía. Alejandro dio un paso adelante sin pensarlo. Mientras se agachaba, recordó la advertencia que había escuchado aquel día, rota y desesperada, justo antes de que una desconocida se desmayara en el asfalto. Comprendió por fin su verdadero significado. No era una advertencia sobre alguien más. Era una advertencia sobre lo fácil que es mirar hacia otro lado, y lo caro que resulta, para todos, cuando alguien decide no hacerlo. Y esta vez, Alejandro no siguió caminando.